Ustedes ya han visto estas imágenes miles de veces. Neil Armstrong dando un gran salto para toda la humanidad al pisar la Luna. Sin embargo, estoy convencido de que estas fotografías les van a sorprender. Fueron obtenidas en 1976 y el veterano comandante perseguía un mito, un sueño o una verdad. Todo el mundo le había hablado del enigmático tesoro oculto dentro de la Cueva de los Tallos, en Ecuador. En 1969, un explorador la encontró por accidente. Se trata de una de las cuevas más enigmáticas del planeta. Al parecer, está trabajada con ciencia, con tecnología, fuera del alcance de los pueblos primitivos de América. Cuentan que en una de sus profundas galerías existe un tesoro. Miles de planchas de oro. Extraños signos. Escrituras desconocidas. Dioses jamás vistos. Muchos investigadores han perdido la vida buscando el tesoro de la Cueva de los Tallos. Y esta noche, ustedes tienen una oportunidad única. Penetrar en esta oscuridad. Iniciamos una asombrosa expedición. La Cueva de los Tallos nos aguarda. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les invitamos a una exploración, ya lo han visto, a una de las más fascinantes. Todavía un territorio virgen, un territorio de alguna manera que tiene un enigma. Algo que contarnos, algo que nos habla de ancestros lejanísimos, algo que quizá es el eco de cosas que pasaron en la protohistoria y que no son completamente desconocidas. Se ha hablado mucho, por lo menos en el ámbito de los que llamamos el misterio, de la Cueva de los Tallos, la celebérrima Cueva de los Tallos. Sin embargo, pocas veces se ha tenido la oportunidad aquí en España de contar con personas que han estado sobre el terreno, que han vivido esa oscuridad, que han sentido lo poderoso de esta cueva y que han dedicado prácticamente su vida a saber qué hay en torno a un extraño tesoro hipotético, real, no, oculto hace mucho tiempo en estos subterráneos kilométricos. Es curioso porque todo aquel que se acerca al mito o realidad de la Cueva de los Tallos queda impregnado, atrapado para siempre. Eso lo estamos notando. ¿Cómo es posible que personas de la talla de Neil Armstrong, ese hombre que pisó la Luna en ese salto de la humanidad, dedicasen también su tiempo a explorar algo? ¿Qué buscaba Armstrong? ¿Por qué ahí? Bueno, el último explorador, de alguna forma, que está aquí con nosotros, y es un honor tenerlo en esta mesa de la nave del misterio, es Manuel Palacios. Todo un experto en el estudio de las culturas ancestrales de América. Y claro, esto para él imagino que es un paraíso. Hace no tanto tiempo estuvo durante días dentro de esa cueva con el ejército ecuatoriano y nos viene a contar cosas maravillosas que tienen que atender, yo creo, con toda la atención del mundo. Manuel Palacios, bienvenido, amigo. Bienvenido, Iker. Gracias por la apertura. No, de verdad, gracias a ti, porque yo creo que para nosotros, ¿verdad, Javier? Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Es casi como tener un mito, ¿no? Alguien que ha estado surcando todo ese terreno. Y ojo, que Javier ha hablado con otro de los exploradores, con Neil Armstrong. Sí, nada menos. ¿Le preguntaste a Neil Armstrong, por cierto? Estuve 2 días con él, casi 3 días en la isla de Tenerife. Que tú tienes, ¿no? Bueno, fue un encuentro de varios cosmonautas, astronautas que se reunieron en la isla de Tenerife el pasado mes de julio para conversar de la carrera espacial y desde luego en uno de los momentos que tuvimos aproveché para preguntarle por la Cueva de los Tallos. Él sonrió, me miró, dijo "all the stuff", es un asunto muy viejo y no quiso responder. Pero cremallera, ¿no? Sí, supongo que hay una razón para ello, ¿no? Y la razón tiene que ver con que finalmente él no pudo arañar el secreto. Probablemente llegó a la Cueva de los Tallos porque realmente estuvo allí y además en el cenit de su gloria. Él llegó a la Cueva de los Tallos con una expectativa muy alta, encontrarse quizá con esa biblioteca metálica que se supone que se alberga allí y que contiene la historia de la humanidad, pero no pudo llegar a ello. De haberlo hecho, su hazaña de la Luna se hubiera multiplicado. Imagínate, no solamente habría estado en otro mundo, el primer ser humano que pisa suelo extraterrestre, sino también el primer ser humano que encuentra una biblioteca donde se compendia, eso es lo que dicen en Ecuador, la historia completa de la humanidad. Pero es muy curioso porque Javier lo sabe bien, ha seguido mucho el tema. Todos los hombres que han estado en la Luna han sufrido una especie de metamorfosis muy interna.
Armstrong es un ejemplo más. Buscaba algo que oficialmente es imposible y lo buscaba en este terreno. Y yo no sé qué buscaba exactamente nuestro amigo Manuel Palacios. ¿Qué buscabas tú, Manuel, en la Cueva de los Tallos? ¿Por qué meterse, y te estamos viendo, en esas impresionantes toberas que descienden incluso 100 metros en vertical? Es un lugar peligroso por muchas cosas que vamos a comentar. Es más, se ha hablado de un lugar muy peligroso para acceder y para estar, se ha comentado. ¿Cuál es tu primera sorpresa o la primera visión? Porque me gustaría mucho, a nivel muy personal, que nos trasladases qué se siente cuando uno baja por vez primera a la... ¿Cómo es el entorno? ¿Dónde está la Cueva de los Tallos? Hablamos de un lugar muy apartado, bastante remoto, ¿no? No es accesible mediante carreteras. La única forma sería internarse un par de días aproximadamente, dependiendo del camino que se tome por la selva. O en este caso, como teníamos el soporte del ejército ecuatoriano, utilizamos un helicóptero. Entonces, luego de llegar en helicóptero hasta el lugar, hay que prepararse la noche anterior y descender aproximadamente 1 hora en caminata hasta llegar a la boca de la cueva, donde se hacen andamios y todo un arreglo para comenzar el descenso mediante, en nuestro caso, rappel. Hubo una confluencia de 2 miedos naturales, que es a las alturas y a la oscuridad. Al bajar te encuentras en un punto en el que no puedes avanzar hacia un lado, tienes que ir necesariamente hacia el lado contrario, luego desciendes alrededor de 3 metros, luego te encuentras lo que se denomina el arco Puerta Morix, que los ingleses denominaron arco von Däniken, y ese es como quien dice la entrada, avanzas algunos decenas de metros más y llegas a la catedral, que es el lugar donde acampamos. Estamos viendo imágenes que nos has traído, Manuel, y que te agradezco, y seguro que el público también. Esa bajada a la Cueva de los Tallos, ¿verdad?, donde se ha fotografiado pues, el propio Armstrong o alguna gente muy importante, parece casi una catedral. Se ha hablado mucho también de que las comunidades o tribus de la zona eran muy celosas de su secreto. Se ha comentado, yo no sé, y que incluso muchos exploradores, ¿verdad?, tuvieron percances graves para llegar allí, como si, y creo que tienen todo su derecho, las personas de ese ámbito, los que han nacido ahí, guardasen, ¿no?, con mucha fuerza ese entorno. ¿Es cierto? Sí. Lo que tú dices acerca de los custodios es interesante porque los actuales custodios son descendientes de los que estuvieron en la época de Morix, lo cual revela hasta cierto punto el carácter sagrado de la misión. Una cosa más, Manuel. ¿Acudes con el soporte del ejército? Claro. ¿Cuál es el comportamiento de los militares dentro de la cueva? Es decir, ellos acuden con temores, es un lugar desconocido, el mito también les llega a ellos. Esto es interesante. Bueno, lo interesante es que los militares son en su mayoría ibias, es decir, son soldados, son nativos amazónicos que han sido entrenados para ser soldados. Entonces ellos conservan sus creencias, hay hasta cierto punto el respeto, el acercamiento, se logró una gran amistad con todos ellos, los respeto, admiro la dedicación a su trabajo. Entonces ese es el acercamiento que tienen ellos porque son algunos shuaras, otros son cofanes, entonces secoyas, entonces quechuas, amazónicos, entonces son nativos de las Amazonías. Si puedes contarlo brevemente, Manuel, para tener esta gente que os acompaña, aunque en el ámbito militar, ellos tienen la creencia de que ahí también moran los dioses, ¿no? No es una cueva normal y corriente como puede ver un espeleólogo, es una cueva donde ocurren cosas, donde se custodian cosas y donde hay guardianes también, claro, de alguna forma, ¿no? Es decir, el guardián principal que ellos consideran, ya entrando en una comprensión de la cosmovisión shuar, es el mismo Tayo, ¿no? El mismo Tayo es un guardián del lugar y ellos creen de que el custodio hasta cierto punto espiritual de la cueva es el Ibia. ¿Qué es el Ibia? Algunos le dicen como el demonio, pero no en la concepción de maldad que tenemos nosotros, ¿no? Como un ser espiritual, y por supuesto es la residencia de Arutan, que recibe a manera de iniciación a guerrero shuar en una determinada parte de la cueva, donde justamente se toma una foto que se ha hecho conocida a través de tu programa, donde recibe el Arutan al espíritu del guerrero y lo enfrenta, lo domina y hace que nazca de nuevo como manera de iniciación.
Manuel, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Vamos a ver de este esa foto, asunto. por cierto, en un momento, Javier, esa foto que ha comentado Manuel, la veremos, porque es otro reflejo de esa conexión entre lo sagrado y la expedición moderna, ¿no? Y luego lo vamos a ver. Javier. Sí, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de todos los expedicionarios que han ido a ese lugar, al menos que sepamos desde 1969 hasta nuestros días, y es que en algún momento ellos tienen la sensación de que, por ejemplo, ese dintel que vosotros decís que atravesáis al entrar en la cueva, que es un dintel de 12 metros de largo, con, en fin, un aspecto impresionante, por ejemplo, ellos piensan que ha sido tallado artificialmente. ¿Vosotros encontrasteis piedras o esquinas o alguna parte de esas rocas del interior de la cueva que sean vestigios más o menos demostrados de lo que podía haber sido un trabajo humano o sobrehumano? Mira, yo tengo por experiencia, ya que mi padre es geólogo, conocimiento de lo que son los pasajes kárticos. Entonces, donde se desprende la roca y forman ciertos ángulos rectos, etcétera, etcétera. Pero las características de la piedra en tallos, que es una caliza dolomítica, no ayuda a que se produzca este trabajo. Entonces yo lo que sugiero, abriendo la posibilidad a que es un tallado en la roca, ayudado por las condiciones de la roca, pero con alguna herramienta que no me atrevería a decir qué tipo de herramienta es. No puede ser un láser, sonido o algo así, pues son cortes bastante limpios. ¿Te da la impresión, Manuel, allí dentro de que eso ha sido trabajado? Sí, la verdad es que sí. Nos encontramos con una cueva que guarda un enorme secreto que interesa a mucha gente, que se descubre de forma más o menos casual, siempre por la voz de la tradición de la selva profunda. Se custodia algo que parece, como tantas otras veces ha ocurrido en América, el legado ancestral de quién. Podríamos comentar aquí, porque aquí viene el impacto de Däniken, que es el primero que lo da a conocer. Luego habrá mucha polémica, que igual no nos interesa tanto, de si Däniken mintió, hasta qué punto, exageró. Pero lo cierto y verdad es que ese rumor llega a todo el mundo a través de este libro, El oro de los dioses. ¿Qué se contaba? ¿Quiénes eran los que habían hecho esas extrañas piezas? Que ahora hablaremos, y viene un compañero nuestro con una pieza original. Estas son reproducciones de Juan Villa. Hay como un tesoro raro, pero el tesoro que se fotografía es el que estaba realmente originalmente en la cueva. ¿Qué sabemos de ese tesoro de la cueva de los tallos? Bueno, el origen hay que buscarlo en la tradición sagrada de los Shuar, que es la etnia que puebla la zona donde se encuentra la cueva de los tallos, y en un incidente que debió tener lugar aproximadamente hacia 1964, cuando un capitán del ejército ecuatoriano, el capitán Jaramillo, entra en contacto con la etnia Shuar, se gana su confianza y gentes notables de la etnia lo llevan a su lugar sagrado, que es el interior de la galería de la cueva de los tallos. Allí el capitán Jaramillo contempla algo que él, en fin, casi no puede creer. Contempla una mesa, una serie de habitáculos donde se conservan planchas metálicas llenas de signos. Es como una especie de biblioteca, de templo del saber. Algo muy sorprendente porque se supone que esa etnia en épocas prehistóricas no conocía la escritura, que nadie conocía la escritura. Se ha hablado de metálica por un lado y de oro por otro. Sí, el oro vendrá después, porque lo que ocurre a continuación es que el capitán Jaramillo guarda ese asunto en secreto para sí mismo durante mucho tiempo, pero termina contándoselo a Janos Moritz, que es un inmigrante que viene de la vieja Europa, que está viviendo allí en Ecuador y que se sorprende también con esta historia y organiza una expedición en junio de 1969 que desciende al interior de esas galerías y que contempla aparentemente parte de esas maravillas. Al salir de allí, el señor Moritz hace algo que no hizo Jaramillo, y es levantar escritura, acta notarial de lo que ha visto, para ofrecerlo también al gobierno ecuatoriano y que se organice una segunda expedición con la que poder explorar a fondo oficialmente. Esos oficiales. Hay una segunda expedición con militares del ejército ecuatoriano que se implican en esta historia. Y con las filtraciones que se producen de este asunto, el tema llega a manos de Erich von Däniken. Erich von Däniken es en ese momento, no lo olvidemos, el autor de libros de no ficción más vendido del mundo. En este túnel, donde yo estuve, había un gran espacio. Era grande, era tan grande
que no podíamos iluminar las paredes de enfrente con nuestras linternas. Y en esta gran cueva, a un lado, había algo que nosotros llamamos una biblioteca metálica. Era toda una serie de folios. Los folios estaban unos junto a otros y eran de metal. En el centro de aquella nave había algo así como una mesa. Yo no sé si era una mesa o no, pues tenía una forma muy peculiar, más o menos la forma de un riñón. En la parte izquierda de la sala había diferentes animales, animales pequeños, animales más grandes, había elefantes, había saurios, había escarabajos, había lombrices, había ranas, etcétera, en todas las posibles variaciones y en diferentes tamaños, y estos eran de metal. Erich von Däniken había publicado 2 obras de un impacto internacional tremendo, como eran Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, y estaba ultimando su tercer libro, su tercera apuesta editorial, que era El oro de los dioses. Lo tenía ya escrito, pero decide añadirle una serie de elementos que encajan con algo que él había ya investigado previamente, y es que en Cuenca, en Ecuador, no muy lejos del lugar donde está la Cueva de los Tallos, relativamente, había un sacerdote, un salesiano, que durante años había estado recopilando de indígenas shuar planchas de metal llenas de extrañas inscripciones que él recibía como dádivas, como ofrendas, y que había llegado a la conclusión de que debían de pertenecer a una cultura muy antigua y que ahí estaba escrita la historia de la humanidad. Bueno, se juntaron esos elementos, Däniken los combina ciertamente con torpeza en El oro de los dioses, pero el impacto que tiene la posibilidad de que haya una cultura desconocida cuyos restos están bajo tierra en esas galerías de decenas, centenares, quizá miles de kilómetros bajo el continente americano, enciende una mecha cuyo impacto todavía hoy no se ha apagado. Continúa. Vamos a hacer una cosa, simplemente para que vean una imagen de lo que pasa dentro de la cueva, y luego le preguntaremos a Manuel qué han encontrado ellos, qué detalles les han llamado la atención, si hay algún resto de todo esto, alguna evidencia, alguna pista. Porque algunos pensarán en un mito, otros en falsificaciones con algún sentido, y algunos creerán también que efectivamente todo eso está puesto o en recaudo, quizá en alguna caja de seguridad, y que el común de los mortales no sabemos nada. Bueno, dentro de la cueva, Manuel, les ocurre algo que es muy interesante. Bueno, hay varias de las fotos de Manuel que muestran algunas anomalías. Pero hay una que nos llamó tanto la atención que yo recuerdo que le dediqué un comentario incluso aquí en este programa, allá arriba. Vamos a verla. Y me impresionó, Manuel, por la expresión, más que el fenómeno, la expresión que surge aquí en esta foto, con un poco más de contraste, lo están viendo, y se produjo algo muy interesante, muy bonito, muy auténtico, en cierto instante en esa exploración. Hubo un estruendo enorme. Hay un momento, ¿verdad, Manuel?, en la cueva, junto a los especialistas, junto a los militares, donde escucháis algo que parece que es el propio alarido de la cueva. Me gustaría que me lo contases. Bueno, fue un momento en que un equipo de avanzada se internó en la parte superior de unas cascadas para avanzar, ¿no? Eran 2 personas, eran justamente 2 soldados ibias, que eran Piaguaje y Chamico. El grupo de la televisora estaba haciendo tomas en el área denominada el anfiteatro, y yo y otro amigo estábamos tomando un baño en el área de las piscinas cuando se escuchó un estruendo fuerte que no podría definir si como orgánico, si como un artefacto. Entonces los responsables dijeron: tenemos que salir inmediatamente. Entonces los que estaban arriba, tanto Chamigo como Piaguaje, vinieron corriendo, incluso se lastimaron al tratar de saltar, y dijeron de que sentían como que alguien los miraba o que habían sentido fuertemente una presencia en esa galería. Y eso los había obligado a retroceder. Me parece interesante que justamente en el mapa de los ingleses bautizan o le ponen el nombre a esa galería como The Wild Thing, o sea, la cosa salvaje. Así aparece en un mapa, sí. En una cartografía, vamos a decir, mucho más antigua de vuestra exploración, la cosa salvaje, escuchéis el estruendo, y ellos creen realmente que de alguna forma los guardianes de la cueva siguen presentes, ¿no? Así es, siempre presentes, siempre custodiando, cuidando el lugar sagrado. Ese mapa, Iker, se hace
cuando va Neil Armstrong precisamente a las cuevas en el año 1976. La expedición la integran investigadores de la Universidad de Edimburgo, que incluso persiguen un propósito científico más allá de la búsqueda del tesoro. Nadie de ellos admitía que estaba buscando una civilización subterránea, aunque en el ánimo de todos indudablemente estaba esa idea. Pero fíjate, llegan a encontrar una tumba. Hay restos arqueológicos reales allí, una tumba que la estudian, que los huesos del difunto, era un señor que estaba sentado, se les deshacen, pero que al estudiar digamos, el ajuar funerario, casi 70 piezas, vienen a datarla como en unos 1500 años de edad. Es decir, que solamente ese hallazgo arqueológico ya nos está diciendo que es uno de los lugares habitados y tenidos como lugar de enterramiento, por lo tanto sagrado, más antiguos de la región. Y le podemos añadir a ese cúmulo de cosas sagradas, con todo el respeto, lo que hablábamos de la imagen. ¿En qué momento se produce esta imagen, Manuel? El que sale ahí soy yo. La tomó un amigo, un compañero de expedición. Íbamos turnándonos para llevar un registro propio de los lugares. Esto es en el anfiteatro, justamente subiendo las gradas del anfiteatro. Bueno, a mí lo que me llama más la atención de este tipo de fotos, que son aproximadamente un 10% de todas las tomadas, es el pequeño ser, que no lo alcanzo a ver ahí, que está justamente en la parte del entrecejo y en otras partes, en diferentes lugares de la foto. Es un ser que aparece a manera de un pequeño ser con alas. Aquí lo que vemos es un rostro gigantesco, de alguna forma. Sí, posiblemente la manifestación electromagnética de esa entidad. Esto es importante, Manuel. Diferentes miembros de esta expedición tan importante, con militares, vivisteis estos fenómenos, somatizasteis toda esta realidad y creo que la inmensa mayoría de participantes creéis lo mismo, que en esa cueva hay algo más que lo tangible. Sí, bueno, la opinión fue compartida, ¿no? Para algunos la cueva no tiene nada de artificial, ¿no? Para otros, especialmente los soldados hibias, dicen que sí, que hay algo sagrado, un carácter sagrado en la cueva y que hay que respetarse, hay que ser celoso con el conocimiento que está allí. Entonces, para mí, hay una realidad doble. Ahora vamos a ir con unas conspiraciones que nos va a contar Santiago Camacho, que también las hay en torno a esta cueva, y en unos minutos vamos a hablar de esos objetos que de momento permanecen en la sombra y que tienen también una historia que revelarnos. Neil Armstrong, dentro de la Cueva de los Tallos, en un viaje también a lo desconocido. Sí. ¿Cómo podemos relacionar la historia de Neil Armstrong? ¿Buscaba ese documento metálico, esa presencia de lo antiguo en tablillas o en elementos? ¿Por qué? ¿Por qué Neil Armstrong? Hay también una vertiente hipotética que lo une con todo esto, ¿no? Sí, hay varias cosas ahí a subrayar. Una es que la expedición inglesa que organiza durante 20 días Stanley Hall tiene mucho trasfondo escocés y de hecho Neil Armstrong tiene antepasados escoceses y por ahí, por ese lado sentimental, es por el que parece que, digamos, enredan a Neil Armstrong para que viaje hasta Ecuador y visite la Cueva de los Tallos. Pero yo creo que un personaje como él, en la cumbre de su fama, que era recibido como si fuera un jefe de Estado cuando viajaba a cualquier país del mundo en aquellos días, pensemos que su hazaña es del año 69, estamos hablando del año 76, 7 años después de poner el pie en la Luna, bueno, pues eso tiene que haber un trasfondo mucho más sólido. Y quizá el trasfondo sólido tiene que ver con un elemento que todavía no ha salido en esta mesa de trabajo, que es la religión mormona. ¿Qué tienen que ver los mormones con esta historia de las planchas o la biblioteca metálica de Ecuador? Pues algo muy sencillo. La religión mormona nace a principios del siglo XIX en los Estados Unidos, cuando Joseph Smith, en el estado de Nueva York, tiene un encuentro extraordinario con un personaje que dice ser un ángel, el ángel Moroni, y le entrega un libro de planchas de oro donde está escrita la historia de la humanidad. ¿Eso es lo que buscaba Armstrong en la Cueva de los Tallos? Probablemente, porque ese libro que vio Joseph Smith en 1827, que es cuando él lo tiene en sus manos, es visto por otros 11 testigos, se levanta acta notarial, es decir, hay pocas dudas de que el libro realmente existió, pero de repente el libro desaparece porque se lo vuelve a llevar el ángel Moroni. Y dentro de los estadios más altos de la religión mormona siempre ha estado la carencia, la necesidad de encontrar... La prueba. Exacto. De encontrar el libro de las planchas de oro con la historia de la humanidad. Cuando salta la noticia de que hay una biblioteca de planchas metálicas en Ecuador, los mormones inmediatamente se movilizan y con su red extensa de contactos llegan a movilizar
parte de la expedición de Stanley Hall y probablemente también al propio Armstrong. Díganme si esta historia no es absolutamente asombrosa para quien no la conozca, representa tal cantidad de enigmas entrelazados. Faltan muchas cosas. Vamos a contarles, primero, por supuesto, que llegaron a descubrir los compañeros y el propio Manuel Palacios. ¿Hubo inscripciones? ¿Encontraron algo de esto? ¿Qué encontraron? Hay que saber más de este museo extraordinario que estaba muy cerca de la cueva de los Tallos, y algunos aseguran que esto pertenece o copia lo que estaba en el fondo de la cueva. ¿Qué hay de verdad? Nuestro compañero Pablo Villarrubia va a traer una pieza original. ¿Cómo la ha conseguido? ¿Cómo la tiene? ¿Qué sabe Pablo Villarrubia de todo esto? Va a venir a la mesa, pero antes vamos a ir con Santi Camacho, si me permitís, porque ha habido muchas muertes extrañas alrededor de exploradores de esta cueva de los Tallos. Porque en torno a toda esta historia, como no podía ser menos, también está bordeándola la sombra de la conspiración. De eso sabe mucho Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha habido exploradores, interesados, personas que parece que tenían algunas verdades y evidencias, muertos, vamos a decirlo, en curiosas circunstancias. Sí, además, todas estas muertes son a raíz precisamente de una nueva expedición o de un intento de nueva expedición. A la muerte de Juan Moritz, Stanley Hall entra en contacto con la fuente de toda la historia de la biblioteca metálica, que es Petronio Jaramillo, el capitán Jaramillo. Y se hacen muy amigos, traban una relación muy estrecha, y Jaramillo le hace una revelación extraordinaria. La biblioteca metálica no está en la cueva de los Tallos, o al menos no, su acceso no es el acceso conocido o el acceso del que se ha estado hablando hasta entonces. Él ha estado, y hay además una segunda biblioteca que no es metálica, sino que está construida con unas planchas cristalinas de un material más duro que el cuarzo, absolutamente irrayable, que también tienen símbolos. Esto lo cuenta el militar que inicia toda esta historia. Efectivamente, lógicamente, Stanley Hall, que ha seguido todo esto desde esa expedición de los años 70, pues muestra un vivo interés y decide montar una nueva expedición para encontrar este sitio que le ubican en un meandro, en una curva del río Pastaza, y además dan unas coordenadas geográficas absolutamente exactas: 77 grados 47 minutos 34 segundos oeste, 1 grado 56 minutos 0 segundos sur. O sea, más localizado imposible. Y, lógicamente, cuenta con Jaramillo. Y hay un problema que se desata justo en ese momento. Estamos en 1995 y se desata una guerra, en un conflicto entre Perú y Ecuador, que manda al traste todos esos planes. Pero lo realmente curioso es que en el interín que dura ese conflicto, gente con la que contaba Stanley Hall para llevar a cabo esa expedición empieza a desaparecer en circunstancias poco claras. El primero de ellos, el propio Petronio Jaramillo, que en un incidente de delincuencia urbana pues es asesinado cerca de su propia casa. Pero también un personaje no menos notable y del que se habla muy poco es un espeleólogo argentino de origen vasco que se llama Julio Goyen, y que estuvo en la expedición original de Stanley Hall. Fue muy crítico con los británicos. Él acusaba a Stanley Hall de haber sido agente del servicio secreto británico y que todo aquello era un complot de masones y de servicio secreto británico para hacerse con la Biblioteca de Oro. Este espeleólogo argentino es además mormón y, curiosamente, su interés en encontrar la biblioteca metálica es doble. Primero como mormón, como muy bien ha dicho Javier, y luego como vasco, porque él pensaba que también los orígenes del pueblo vasco podían explicarse de alguna forma en esos archivos. O sea, que todo el mundo buscaba la biblioteca mítica de oro. La noticia fue interesante para muchos sectores. Pues bien, Julio Goyen también fallece en un accidente de tráfico absolutamente inexplicable. Y bueno, cuando las cosas se calman, se acaba el conflicto bélico, Stanley Hall ya está muy mayor y decide publicar toda esta información y darla a conocer para que, si ya él no pudo ir, evidentemente, pues que alguien retome esa causa. Y parece ser que un cazatesoros conocido, Stanley Grist, está en ello y está reclutando para irse a esa localización del río Pastaza y ver lo que se encuentra allí. O sea, o una segunda cueva, o una de los ramales de la cueva, a ese sistema acceso, de túneles, donde sí estaría esa leyenda o verdad. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha habido mucha gente alrededor de ella en los últimos casi 50 años
y que algunos han muerto en circunstancias curiosas justo cuando estaban a punto de iniciar la investigación. Gracias, Santi, por este apunte. Vamos a saber algo más de las piezas, vamos a saber algo más de lo tangible. Como ven, la Cueva de los Tallos es también un microcosmos lleno de historias, repleto de historias amables y menos amables. Queda algo, bueno, queda mucho, pero queda algo que es importante. Hay objetos que no sabemos si tienen que ver con los que estaban allí en un origen, si tienen que ver con los que dicen que estaban en otra de las zonas de la cueva y qué hacían en un lugar del corazón de Ecuador, en Cuenca en concreto, si no me equivoco. Pablo Villarroya, nuestro compañero, tuvo acceso y quiero que nos cuente algo en esta gran mesa de redacción que estamos haciendo sobre este asunto apasionante. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué son estas cosas que tenemos aquí, primero de atrezo, y segundo las que tienes tú ahí, originales o que estaban en ese museo? Cuéntanos la historia, porque también hay cierta conspiración y hay quien dijo que eran restos que tenían que ver con esta cueva. Exacto. Sabes que hablamos antes del padre Crespi, ¿no? Carlos Crespi, que era un personaje muy curioso, ¿no? Con aquellas longas barbas, con aquella bata, y este hombre era el depositario, era el guardián de un material ingente, de calidad muy variada, y entre ellos supuestamente estarían algunas placas y mucho material, digamos, lítico de piedra, vasijas y material con extrañas inscripciones. Y también en Cuenca más tarde, después que sale de la Amazonía y se va a la ciudad de Cuenca, también le siguen regalando objetos. Como esos que tienes ahí. Como estos. ¿Qué es eso, Pablo? Cuéntanos, enséñale a la cámara, por favor. Estos objetos son muy curiosos, no es que tengan un valor material, pero tienen un valor testimonial muy grande, porque estaban efectivamente en la colección de más de 5.000 piezas, otros dicen 8.000 piezas arqueológicas del padre Crespi. Son placas de latón, posiblemente son falsificaciones, fueron hechas por alguna persona o personas allí mismo, quizás en Cuenca, y se las vendían o a veces se las regalaban simplemente al padre Crespi. Algunas de esas placas contenían figuras muy raras, por ejemplo, elefantes que nunca o no existieron recientemente en América, leones, animales monstruosos, criaturas mitológicas del Mediterráneo. Pues bueno, y estas placas estaban allí. Pero Pablo, para que nos hagamos una idea, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, hay un colegio, un museo, vamos a llamarlo así de alguna forma, donde se acumulan esos regalos de las tribus de toda esta zona, de las comunidades de toda esta zona, con extrañas inscripciones, y luego hay un incendio también. Y hay una historia muy curiosa, porque claro, parece que también una buena parte de este misterioso tesoro desaparece en el año 62 en el colegio Marchán, que era el colegio donde atendía a niños pobres o toda categoría de niños allí de Cuenca, y ese incendio hasta ahora es un misterio. Curiosamente empezó en el mismo museo, o sea, en la misma planta donde estaba el museo, en la primera planta, si no me equivoco, de padre Crespi. Lo que se cree, por ejemplo, Jaime Rodríguez y el profesor Baraldi me comentaban que posiblemente entraron antes, saquearon y quemaron para no dejar muchas pistas. Es la teoría que tenían. Una cueva donde hay arañas tremendas. ¿Hay algún, peligros relativos? Desde luego los geográficos clarísimos y los geológicos. Se han encontrado, me contaba Manuel, ropas rasgadas, como si alguien hubiera sido quizá atacado por, hay una teoría, ¿no?, por reptiles o no, pero en mitad de todo este maremárum de cosas, sí que quizá lo que más llama la atención es que vosotros lleguéis a encontrar o llegáis a tener presencia con una especie de inscripciones, puede ser, Manuel, encontrasteis datos, inscripciones que sí que os llamaron la atención, porque no encontrasteis placas, ni encontrasteis la famosa mesa, pero sí encontrasteis inscripciones, ¿no? Sí, nosotros avanzamos hasta un lugar donde era accesible con los medios que teníamos. Se puede avanzar mucho más, pero se necesitan otros presupuestos, otros medios. La escritura fue allá cerca al anfiteatro, en una galería que está justamente, como a mi manera de ver, está justamente taponada artificialmente, porque los detritos, el material que está ahí es muy diferente al del resto del área, ¿no? Entonces yo considero que está taponada artificialmente. Hay escritura que en la calidad de foto que tengo he podido identificar como perteneciente al sumerio lineal. ¿Esto es una herejía brutal o no? Hay muchas historias que relacionan antiguas culturas como la sumeria con otras partes del mundo. Es una herejía brutal. Brutal porque se supone que los sumerios no salen del entorno del creciente fértil, del Tigris y del Éufrates. Es una cultura que vivió muy volcada hacia adentro y como mucho vivieron expansiones hacia lugares vecinos a Egipto, por ejemplo, pero no más. Mitos o no,
Nosotros simplemente hemos expuesto una serie de elementos, bibliotecas perdidas, extrañas muertes, unas redes de cuevas que han interesado, por ejemplo, al primer hombre que pisó la luna, y un montón de cosas asombrosas que están ahí. ¿Quedará algo de la realidad? ¿Quedará algo? ¿Estará ahí? ¿Hay alguna cámara de seguridad importantísima que guarda piezas reales? Seguiremos investigando. El tema de los tallos, como ya imaginábamos, es absolutamente inabarcable, pero es la punta del iceberg de todo el mito y toda la verdad y todo el misterio que esconde ese lugar que tanto queremos, que es América. Manuel, muchísima suerte en las próximas expediciones, que nos lo cuentes, conectaremos contigo de alguna forma. Perfecto. Y que descubramos, ¿por qué no? Quién sabe, soñar es gratis, ¿verdad? Esa biblioteca donde supuestamente está escrito algo que ya no entendemos, la historia de esos primeros pueblos, la historia de su legado. Pero Muchísimas más importante gracias. que saber si la encontramos o no, saber qué vamos a hacer con ese conocimiento. Eso es lo más importante. Eso dará para mucha reflexión. Manuel, muchísimas gracias, mucha Gracias suerte. a ti. Gracias de verdad. Gracias. Pablo, gracias por traernos esos objetos, sea lo que sean. Ahí están, muestras reales del Museo de Cuenca. Y Javier, gracias por ayudarnos en esta labor que no es sencilla de contar uno de los grandes iconos del misterio. Lo que les hemos ofrecido además, aderezado con imágenes reales, que eso no es nada habitual, de ese lugar. Que lo vean, que contemplen y, como siempre, que piensen con total y absoluta autoridad propia. Como siempre en Cuarto Milenio.